Sí, buenas tardes. Gracias al Museo y gracias a los amigos del Museo del Prado por su invitación para impartir una charla esta tarde. Aunque estamos medio oscuras y hace mucho calor, sí, veo que hay bastantes caras madridistas y alguna del Barcelona también, pero no hay que tener miedo, que acabaremos a tiempo para poder ver el partido. Voy a hablar un rato, en los próximos minutos, sobre cultura y sobre cultura borbónica y sobre usos políticos de la cultura, más o menos lo que indica el título. Y al final de la intervención me referiré más específicamente al Museo del Prado como una de esas instituciones que surge al hilo de la política cultural borbónica. Suele hablarse, por fortuna cada vez menos, pero es una idea que está instalada en el grueso de la población, suele hablarse del siglo XVIII como un siglo anti-español, como un siglo afrancesado, y nada más lejos de la realidad. Si era afrancesado, fue también italiano, fue también británico y fue, sobre todo y desde luego, español. Y digo esto porque es precisamente en el tiempo de los Borbones, en el tiempo del siglo XVIII y después en el XIX, pero sobre todo en el siglo XVIII, cuando se comienza a crear discursos sobre la historia de España, sobre la historia nacional, cuando se comienzan a recuperar documentos del pasado, cuando todo ese pasado y toda esa historia se convierte en patrimonio. De manera que ese siglo, al que se suele llamar antiespañol y afrancesado, es el que va a poner las primeras piedras de las historias de la literatura española, de las historias del teatro español, de las historias de la ciencia española, de las historias de la religión española, etcétera, etcétera, etcétera. Es en este momento un momento en el que se están conformando las naciones, no desde el punto de vista constitucional, evidentemente, pero sí desde el punto de vista étnico, cultural, cuando todos estos procesos de los que voy a hablar ahora se comienzan a dar. Y se dan en España al mismo tiempo que están sucediendo al mismo tiempo que están sucediendo en otros países de Europa. Es, por ejemplo, el momento en el que con la llegada de los Borbones los Borbones, Felipe V y su familia, se quieren diferenciar de los Borbones franceses e inician toda una campaña de recuperación de elementos culturales, elementos del patrimonio, elementos históricos de la vida y del pasado español. Desde Felipe V, con Fernando VI, sobre todo con Carlos III y desde luego con Carlos IV, se van a llevar a cabo, por ejemplo, viajes de eruditos, de reconocimiento de los archivos que se encuentran en las diferentes parroquias, en las catedrales, en casas de familia, en pueblos, para ver qué información, qué documentación sobre la historia de España hay. Se van a financiar también viajes para recuperar el patrimonio monumental, para hacer inventario de los monumentos que hay por el territorio nacional. Se van a crear también al mismo tiempo las academias. Y el de las academias, es un asunto bastante importante. Se van a crear academias, pero también toda otra serie de instituciones que pueden ir viendo ahí más abajo. Instituciones, estas son solo algunas, prácticamente son todas madrileñas, pero muchas de ellas tienen su réplica en otras ciudades españolas. Por supuesto, también en ciudades americanas,
de la América española, pero también en ciudades como Barcelona, como Sevilla, como Cádiz, como Valencia, van a tener sus propias academias academias de Bellas Artes, academias de Buenas Letras, academias de Historia, academias de Ciencia. ¿Cuál es la función de estas instituciones? Pues fundamental. Por ejemplo, la primera de ellas, la Biblioteca Real, 1712, creada por Felipe V. Se crea para recoger todo el patrimonio bibliográfico que se va a producir desde el siglo XVIII en adelante. Por eso, hoy en día, la Biblioteca Nacional, que es la heredera de la Biblioteca Real, tiene unos fondos extraordinarios de libros del siglo XVIII, de libros del siglo XIX, pero también del XVII, del XVI, incunables, etcétera, etcétera. Es con Felipe V cuando se da la orden de que cada vez que se publique un libro, 2 ejemplares de ese libro deben pasar a la biblioteca para que quede constancia de esa producción. De manera que se está tomando conciencia de que la cultura tiene importancia. ¿Cómo se dan cuenta de que tiene importancia? Pues de una forma muy simple. Porque, por ejemplo, Francia, por ejemplo, Inglaterra, por ejemplo, los territorios alemanes e italianos, Rusia, están haciendo programas similares y están compitiendo unos países con otros, unos reinos con otros, para ver quiénes tienen los mejores escritores, quiénes tienen los mejores pintores, los mejores arquitectos. De manera que, en esta época, si importante es tener una armada potente, un ejército potente, una economía fuerte, importante es tener también una cultura que se pueda enfrentar a la de los otros países, a la de los otros reinos. Por ejemplo, los italianos no se cansarán de agredir a España criticando su cultura barroca y culpabilizando a los españoles de la decadencia de la literatura italiana. Toda la leyenda negra que todos conocemos, la leyenda negra, es también parte de esta estrategia para frenar el influjo de la cultura española. Por ejemplo, en Francia, en Versalles, en la corte italiana, francesa, en el siglo XVII se hablaba español. El español era la lengua de cultura de Europa. Cuando España empieza a perder peso y fuerza, es el francés la lengua de cultura. De manera que hay que guardar todo ese patrimonio bibliográfico y hay que conocerlo fuera también. Por ejemplo, se hacen catálogos de la Biblioteca del Escorial y de otras grandes bibliotecas que tienen fondos extraordinarios. Poco después se crea la Real Academia Española. La Real Academia Española se crea con un objeto importantísimo: regularizar la lengua. Evidentemente, antes ya había diccionarios de la lengua española, había gramáticas y había también ortografías, pero no había ni un diccionario, ni una gramática, ni una ortografía gubernamentales, patrocinadas por el gobierno. Y eso es lo que va a hacer la Academia Española. De manera que la monarquía se apropia también de la lengua, en el sentido de que va a dar la pauta de la lengua que hay que emplear, de los significados que hay que utilizar, de las palabras que hay que dejar al margen porque son antiguas, porque son vulgares, porque son incorrectas. Y la acción política que se lleva a cabo al crear esta academia consiste además en que los gobiernos obligan a toda la administración del imperio a tener en sus oficinas el diccionario de autoridades, que es el diccionario que genera la Real Academia Española, para tener una unidad de lengua, una unidad lingüística. España, a diferencia de, por ejemplo, lo que hizo Francia con la Revolución Francesa, que acabó con todas las lenguas regionales, salvo con algunas pocas, en España esto no sucedió, pero sí se hizo una campaña para unificar también desde la lengua. La Academia de la Historia surge
para redactar la historia de España, para tener un relato que pueda justificar las acciones de la monarquía, un relato que unifique desde el punto de vista de la historia. Hay que decir que la Academia no llevó adelante este proyecto, fueron otros los que lo llevaron adelante, los que lo gestionaron, pero que fracasaran en ese empeño no quiere decir que no estuviera en el imaginario de los gobiernos de la monarquía. Y lo mismo sucede con la Academia de Bellas Artes de San Fernando. La Academia de Bellas Artes de San Fernando tuvo una importancia enorme, enorme porque además tuvo una dimensión didáctica. Pero lo que se pretendía con la Academia de San Fernando, que se crea en el momento en el que se está construyendo el Palacio Real, lo que se pretendía era cambiar la fachada de la monarquía. Es decir, que tanto los viajeros extranjeros como los propios nacionales tuviesen en las ciudades, en Madrid sobre todo, que era, por supuesto, la capital de la corte del imperio, tuviese una representación que se pudiera ver con edificios modernos, con edificios no barrocos, con edificios que mostraban la grandeza del rey por la importancia del edificio que se estaba construyendo, como este Museo del Prado, a partir de 1782, si no recuerdo mal, y porque a Carlos III, por ejemplo, no le gustaba nada los arreglos que se estaban haciendo tanto en el Palacio Real como en otros edificios. Y ellos querían instalar una nueva estética en todo el país, hasta el punto de que los arquitectos y los diseñadores estaban obligados a mandar sus planos a la Academia para que una comisión dictaminara si se ajustaban o no se ajustaban a ese modelo estético que se está patrocinando. Consecuencia de esto, entre otras cosas, es que las ordenanzas municipales de todas las grandes ciudades, incluso de ciudades como Cádiz, que en principio es una pequeña ciudad, pero tiene una importancia capital por toda la economía que está moviendo y por su vinculación por mar, y cambia también sus ordenanzas y son unas ordenanzas municipales muy similares a las que se tienen aquí en Madrid. En fin, no voy a seguir desgranando la función de las otras instituciones que he señalado ahí. Algo diré de alguna de ellas, por ejemplo, del gabinete topográfico y de alguna más al final, pero todas tenían una motivación cultural. Cuando digo cultural, incluyo evidentemente la ciencia. Separar la ciencia y la cultura es absurdo. La ciencia forma parte de la cultura. Y, por ejemplo, este Prado, este Paseo del Prado, en el que estamos todos felices de tener tantos museos hoy en día, en el siglo XVIII fue un eje fundamental de urbanización, de urbanismo y de reforma, pero no desde el punto de vista del arte, sino desde el punto de vista de la ciencia. Este edificio, como saben, se empezó a construir para ser el albergue de diferentes instituciones científicas. Al lado está el Jardín Botánico, más allá ahora está el Reina Sofía, pero en su momento era el Hospital General. Detrás está el Observatorio Astronómico. Es decir, enfrente estaban las platerías Martínez. Toda esta zona, junto con Atocha y con la calle Alcalá, era el Nuevo Madrid, la nueva cara de Madrid, pero potenciaba sobre todo lo científico. El discurso artístico fue llegando después. Bueno, esto se lo he traído como para ilustrar el hecho de tener una biblioteca real. Todos los que trabajaban en las academias, los que trabajaban en la biblioteca, eran criados del rey y, por tanto, debían llevar uniforme. Este es un uniforme de gala de bibliotecario real, se encuentra en la Biblioteca Nacional y si van ustedes al museo, pues allí encontrarán la vitrina correspondiente. Esta es, como indica, la Casa de Correos. ¿Por qué he traído esta imagen y algunas otras que voy a traer ahora a continuación? Porque una de las actividades de política cultural
que se dieron en esta época, en este periodo del siglo XVIII, tuvo que ver con arquitectura, pero tuvo que ver, sobre todo, con convertir a Madrid en la capital de un imperio, una capital que después va a ser capital burguesa. Y para eso había que cambiar su urbanismo y había que construir nuevos edificios, como he dicho, según la estética de moda, que era la estética clasicista. Uno de esos edificios fue el de la Casa de Correos, la actual sede de la Comunidad de Madrid, que, como pueden ver, tiene aún algunas partes que ya no existen, evidentemente, ni tampoco la parte de arriba, si no recuerdo mal. Pero me gustaría llamar la atención sobre la iluminación, sobre el farol, sobre los faroles, porque la iluminación empezó a producirse a partir de los años 60, pero sobre todo ya con estos faroles a partir de los años 80, en la Puerta del Sol, en el Palacio Real, en el centro de la ciudad. Y todo este cambio urbanístico conllevó también la limpieza de la ciudad. Madrid siempre ha tenido fama, sobre todo en esta época, hoy también, está claro, y hoy es una realidad, de ser una ciudad sucia. ¿Perdón? No, todavía no. En el siglo XVIII y en el siglo XIX parte de la historiografía ha continuado el motivo, la idea de que Madrid era una ciudad sucia. Y en efecto era sucia, pero a partir, como digo, de los años 60 que se inician todas estas iniciativas arquitectónicas y urbanísticas, la ciudad cambia. Y tenemos testimonios de viajeros extranjeros que señalan la limpieza de Madrid. Madrid era mucho más limpia que París, mucho más limpia que Londres. Londres era una ciudad infecta, al parecer, menos limpia que Ámsterdam, que es la ciudad más limpia seguramente de Europa, al decir de los que han escrito sobre esto. Y una de las razones de su limpieza en Ámsterdam era que tenían muchas de las calles con baldosas cuadradas, lo cual hacía que no entrara suciedad, porque no podían, las rendijas estaban bien cerradas y no entraba suciedad entre unas piedras y otras. En Madrid esa técnica se empezó a utilizar, pero antes lo que había eran piedras redondas, de manera que había grandes huecos que se llenaban de porquería. Tenemos testimonios de Iriarte, de otros, que hablan de los animales muertos por la calle, de la hediondez, etcétera, etcétera. Pero conviene siempre contextualizar y mirar más allá. Eso era cierto, pero también pasaba en las otras ciudades europeas. De manera que me gustaría dejar bastante claro, o clarísimo más bien, que a partir de esos años Madrid va siendo una ciudad limpia. Y los viajeros extranjeros, que tienen una mirada crítica, muy crítica, lo dejan también claro. De la misma forma que en ese hospital general al que me he referido hace un momento, era la punta de lanza no solo de la higiene y de la medicina española, sino también europea. Esos mismos viajeros se asombran de que en cada cama haya solo un enfermo, y no dos o más, como pasaba en París, como pasaba en Berlín, en Kohl, etcétera, etcétera. Bien, pues una ciudad que está cambiando. Esta es la Academia de San Fernando. Evidentemente, la foto no es de la época, pero la he traído porque me parece bastante poco conocida y porque además al lado tenemos otros edificios, sobre todo el de la aduana, que también es de la misma época y, como ven, hay una continuidad estética. Esta es la Academia, el Palacio de Goyeneche. Hay una continuidad estética, una armonía absolutamente clasicista, que es lo que se andaba buscando. Perdón, que lo hago al revés. Quería traerles también esta otra imagen. Este edificio suele pasar bastante desapercibido, está en la calle de Alcalá, está enfrente del Banco de Santander y forma parte de los edificios del Museo de Educación. Como indica, fue el depósito hidrográfico. El depósito hidrográfico fue una institución
que se empezó a pensar en tiempos de Fernando VI, si no recuerdo mal, pero no se llevó a cabo hasta bastantes años después, ya reinando Carlos III. Pues bien, este edificio que albergaba todo el saber que entonces se tenía sobre cartas de marear, sobre viajes a América, etcétera, etcétera, este edificio, en la época, era un ejemplo de cómo había que construir, porque los espacios eran los adecuados para tener el trabajo intelectual. La iluminación de las habitaciones era la adecuada, había aire, se podía trabajar a gusto, etcétera, etcétera. Y es un edificio que ahora ha quedado encajado entre los otros dos, pero que, bueno, aún así, afortunadamente, se mantiene y muestra bien también de qué manera estaba cambiando la ciudad. Y muestra al mismo tiempo que se está cambiando hacia afuera los discursos de la arquitectura, los discursos de la imagen de la ciudad, muestra también los discursos sobre la higiene de los hombres de letras. Hay muchos textos relativos a cómo debían ser los despachos, los gabinetes en los que se trabajaba. Y este edificio se ajustó a esa literatura científica moderna que se estaba dando en Francia, que se estaba dando aquí, etcétera, etcétera, para construir un edificio en el que se pudiera trabajar a gusto. Este edificio, el Casón del Buen Retiro, no se parece en nada al Casón actual. Este edificio tiene una gran importancia y lo tiene porque albergó el gabinete topográfico, del que voy a hablar solamente un pequeño momento. Como saben, todos los reyes, desde la Edad Media, tenían maquetas de las ciudades, maquetas bélicas, maquetas que servían para comprobar el estado de las defensas de los reinos y de las ciudades que querían conquistar, y también maquetas para comprobar cómo era la defensa del propio territorio. En España esto sucedía también, aunque el gabinete de maquetas desapareció cuando se quemó el Alcázar en 1734. De modo que Carlos III, cuando viene a España, quiere reconstruir todo esto y ordena que se hagan una serie de maquetas de las grandes importantes ciudades, pero sobre todo desde el punto de vista bélico, nuevamente, para poder, desde la corte, poder ordenar la defensa del territorio. Ahora bien, a comienzos del siglo XIX, ya bastante entrado en los años 20, el criterio militar, el criterio bélico, cambia. Y la cultura que está funcionando, el criterio cultural que está funcionando es el de la burguesía civil, el de la sociedad civil. Y lo que Fernando VII quiere son maquetas de todo el territorio, de las grandes ciudades, pero desde el punto de vista civil, no desde el punto de vista bélico. Esto se lo encarga a un gran ingeniero, León Gil de Palacio, el autor de la maqueta de Madrid que está en el Museo Municipal, una maqueta magnífica y maravillosa, hasta el punto, tan buena era en la época, que el embajador francés se lo quiso llevar para que hiciese la maqueta de París, pero León Gil declinó la invitación y se quedó aquí en España. La verdad es que tenía muy buenas expectativas de futuro, porque esa maqueta, que es del año 30, significó la creación del gabinete topográfico aquí en 1832. Es decir, este museo iba a significar que España iba a ser, Madrid iba a ser en efecto la capital de España. Gracias por la música. Pero además de la capital de España, iba a tener representación física de todas las ciudades, de manera que se iba a poder conocer el reino desde las ciudades. Ese museo hoy en día habría tenido un valor fundamental, un valor urbanístico, arquitectónico, histórico, etcétera, etcétera.
La pena es que Carlos Fernando VII murió en 1833, al año siguiente de crear el gabinete, y el proyecto no se llevó adelante hasta el final. Solamente nos queda la maqueta de Madrid y algunas otras, pocas, pero de edificios significativos, como del Palacio Real, del Museo del Prado, en fin, de algunos lugares. Esta apuesta, en Europa no había nada parecido, porque el museo que hay de bajorrelieves de maquetas y modelos que hay en París son todas militares. No tienen esta perspectiva. En Praga sí hay una maqueta parecida a la de Madrid, desde el punto de vista civil me refiero, pero no hay un museo como que se había planteado. Finalmente, el museo desapareció en 1854 y sus diferentes piezas se desparramaron, se diseminaron por otras instituciones, hasta muchas de ellas perderse, porque, como ya saben, los materiales con que se hacen las maquetas son maleables y son débiles. Entonces, quería traerlo como ejemplo de una de esas instituciones a las que he mostrado antes, como ejemplo de unas instituciones de política cultural borbónica con una intencionalidad de crear identidad y unidad. A lo largo del siglo XVIII, diferentes planes, diferentes proyectos buscaron dar forma a esa identidad nacional, una identidad siempre conflictiva, siempre en cuestión. Y habría sido, desde luego, un buen ejemplo, una buena solución para avanzar en esa construcción. Bien, el Palacio Real. Me refería antes al Palacio Real. El Palacio Real da pie a que se cree la Academia de Bellas Artes. Es una institución que está buscando cierta independencia de los artistas, sobre todo independencia respecto de los mecenas, respecto de las autoridades. No la van a conseguir en el siglo, pero el edificio casi hace pandán con el Museo del Prado. Cada uno está a un lado de la ciudad y son dos grandes edificios, dos importantes edificios representantes de la modernidad nacional. Ahora bien, si lo he traído aquí, o si lo traigo aquí, con esta imagen todo este flanco totalmente desaparecido hace ya mucho tiempo, es porque también se utilizó como un elemento que podía dar unidad nacional, desde la cultura y desde la propia historia. Cuando Carlos III llega a Madrid y ve el palacio, todo el coronamiento estaba adornado con estatuas. Esas estatuas que están ahora en la Plaza de Oriente, en el Retiro y en diferentes ciudades españolas. Bien, esas estaban, como digo, aquí, colocadas. Y a él eso no le gustó nada, entonces mandó quitarlo. Esas estatuas formaban parte de lo que se llamó sistema de adornos del Palacio Nuevo o del Palacio Real de Madrid. Este sistema de adornos, este proyecto, se lo encargaron a un erudito, Martín Sarmiento. Martín Sarmiento, que era un hombre de gran cultura, un hombre de gran erudición, pero que tenía su mente más en el mundo estético del barroco y del pasado que en el mundo estético del siglo XVIII, del clasicismo, de Anton Meng, etcétera, etcétera. Entonces, él hizo una especie de locura de sistema a base de tapices, a base de esculturas, a base de pinturas, de bajorrelieves, que no se llevó a cabo prácticamente en absoluto. Pero lo traigo a colación porque quiero destacar algo. Él quiso que el palacio, además de ser la casa de los reyes, la casa de la monarquía, fuese también la casa de los españoles. Él quiso, en palabras textuales, que fuese un libro en piedra
que hablara a todos los ciudadanos. De manera que cada vez que un ciudadano de donde fuese, de Canarias o de Valladolid, de donde fuese, caminara por la fachada del edificio, reconociera algún elemento de su territorio, de su ciudad o de su región. Y para eso, como digo, gestó un sistema bastante loco, bastante barroco, bastante incomprensible algunas veces, para representar a la nación en este edificio. Lo cual es sumamente importante porque, aunque utilizó un discurso estético y un lenguaje estético antiguo, sí estaba pensando en términos de modernidad. Modernidad, me refiero a estos discursos a los que me he señalado antes, de crear nación desde la cultura, crear identidad desde la cultura. Entonces, los reyes, por ejemplo, eran uno de esos sistemas, pero otro de sus sistemas fue colocar estas imágenes y estos adornos que finalmente no se llevaron adelante para que los ciudadanos no sintieran esto como ajeno, sino como algo propio, como una representación del territorio, como una representación de la nación. Y además pensó otras cosas. Por ejemplo, puesto que Madrid es la corte, puesto que Madrid es el centro del imperio, Madrid debe ser una gran ciudad, hermosa, bella, etc. Pero también el paseo que se haga debe ser un paseo didáctico, debe ser un paseo moral. De modo que las calles deben llevar nombres de personajes importantes de la historia de España, de personajes importantes por lo militar, por lo religioso, por lo cultural, por lo que fuese. Y además debía haber en las plazas y en los foros estatuas de estos mismos personajes, de manera que a los paseantes les llegara ese mensaje educativo, ese mensaje que construyera al individuo desde el punto de vista ético y desde el punto de vista cultural. Él pensaba, seguramente con gran ingenuidad, que viendo a estos individuos algo se quedaría al público y el público, pues, si no sabía quién era, iría a buscar el nombre, la información sobre esta persona. Lo cierto es que lo que está pensando Sarmiento, unos años después, lo va a proponer también Antonio Ponz. Antonio Ponz fue otro gran erudito, otro gran historiador del arte, un hombre político, uno de estos que realiza viajes, como he dicho, por el territorio para hacer un reconocimiento de los monumentos. Y él propone lo mismo, no solo en Madrid, sino en las grandes capitales españolas. Después llegará Mesoneros Romanos, y Mesoneros Romanos propondrá lo mismo. Y de hecho, el que conocemos como barrio de las letras, los nombres de las calles, que son todos nombres de literatos, se deben a Mesoneros Romanos. Aquel tuvo, cuando fue concejal, e incluso cuando no lo fue, porque siempre tuvo mucho poder en el ayuntamiento, fue uno de los que pudo gestionar este tipo de acciones, de política cultural urbana. Y en esto, ninguno de los tres nombres que he citado, hay más, pero ninguno de estos tres nombres son ajenos a lo que está sucediendo en el resto de Europa. Si han viajado como han viajado, habrán visto que en otros países hay muchas más estatuas en las calles, muchas más placas de reconocimiento que en España o que en Madrid. Pero bien, cierro el paréntesis para volver al Palacio y señalar que, desde el punto de vista arquitectónico, tuvo una enorme importancia, evidentemente, pero también la pudo haber tenido, aunque no la llegó a tener, desde el punto de vista de la identidad territorial y la unidad territorial, por lo que he señalado hace un momento. Sarmiento fue también uno de los que estuvo trabajando para que Miguel de Cervantes se convirtiese en el mascarón de proa de la cultura nacional. En el siglo XVIII es cuando
al hilo de lo que se les ha señalado antes, de la construcción política de las culturas para utilizarlas frente a otros países, cuando las naciones o los reinos empiezan a construir, a elegir esas figuras por las que quieren ser representados. Los ingleses lo hacen con Shakespeare, los italianos con Dante, con Petrarca, España con Cervantes. Con Lope también se está discutiendo en el 19 con Calderón, pero sobre todo es Cervantes la figura que queda antes, durante y después. Y Sarmiento es uno de los que contribuye a este discurso, a esta elección de un personaje como Cervantes para convertirlo en el mascarón de proa. ¡Oh, Dios mío! Se me está pasando el tiempo. Me estoy enrollando mucho. Voy a reducir entonces. Volviendo a lo que estaba señalando hace un momento, la nueva urbanización de la ciudad, fíjense en el arbolado, cuando en los planos se ven muchas ringleras de árboles, es que esos planos, es que ese territorio se va a urbanizar y ha subido el precio. El Paseo del Prado, si se dan cuenta, Puerta de Alcalá, Cibeles. ¿Para dónde está mirando la Cibeles? Está mirando hacia Neptuno. En esta época, si no recuerdo mal, si es de 1784, no recuerdo cuándo se sitúa ahí la fuente, en esta época la Neptuno y Cibeles se están mirando. Después cambiaron las posiciones y están como están ahora. ¿Por qué se estaban mirando? Porque este territorio, este paseo del Prado, que es un paseo de significación de modernidad española y madrileña, este paseo también es un paseo simbólico. Y Cibeles está representando a la monarquía, pero está representando un aspecto, está representando la riqueza de la monarquía, lo que puede proporcionar Cibeles. Neptuno está representando otro aspecto de la monarquía, todo ese territorio de ultramar. De manera que entraban en diálogo los dos espacios. Al mismo tiempo, esto lo voy a contar porque siempre me gusta, el Paseo del Prado es un lugar de sociabilidad, un lugar de reunión, un lugar al que se va a hacer negocios, al que se va a ligar, etcétera, etcétera. Y hay toda una reglamentación de cosas que no se pueden hacer en el Paseo del Prado, porque se hacían. Por ejemplo, había mucha prostitución, no se podía ejercer la prostitución ahí, había que ejercerla en otras partes. No se podían levantar altares, no se podía bailar ni hacer fiestas. Hay toda una reglamentación de sociabilidad que también tiene que ver con la manera de vestirse y que tiene que ver y que es una reglamentación que también se va a utilizar en el Retiro. Esto es el Retiro llegaba hasta aquí, porque el Retiro en el año 67 se abre al público y se deja que entre quien quiera entrar. Ahora bien, tiene que ir vestido de una manera determinada, de una manera correcta. Bien, pues esta es otro ejemplo de cómo se está convirtiendo la ciudad en una ciudad que represente realmente a la monarquía. Se está haciendo lo mismo con el Paseo de las Delicias, se abren nuevas vías, se redistribuye a la población, algunas según las clases sociales también se abren paseos por el Manzanares, donde se hacen fiestas y demás. Otro ejemplo, la entrada al Botánico, que entonces se tenía por aquí, no como la tenemos ahora, el observatorio astronómico al que me he referido antes, que también el edificio es puntero en cuanto a los aspectos arquitectónicos, pero en cuanto a los aspectos científicos también lo fue. Aquí estuvo el telescopio Herschel, que era el mejor telescopio que había en la época y que durante la guerra de la independencia, los franceses que estuvieron apostados aquí y en el museo y en el Retiro y en la fábrica de porcelana,
acabaron con el telescopio, gracias, y, en fin, eso supuso un atraso. Bueno, un pequeño paréntesis. Siempre se habla de que la ciencia española no prospera, y es verdad. Ahora parece que prospera un poco más, pero no prospera porque continuamente se está empezando y se está rompiendo lo que se ha hecho. Y la Guerra de la Independencia significó un corte fundamental en todos los procesos científicos que se estaban llevando a cabo. Se habían creado bastantes instituciones químicas, sobre óptica, sobre mineralogía, sobre física. Se habían traído expertos extranjeros para ayudar al desarrollo de la investigación. Incluso habíamos mandado a Inglaterra espías para saber el mejor modo de fabricar barcos, para muchas otras cosas, para avanzar. Bueno, a Francia también se mandaron, por supuesto. Y la Guerra de la Independencia, la invasión, paró todo eso. Y hubo lentamente que volver a empezar. Un ejemplo de esos avances científicos lo tenemos en esta imagen. Es un detalle de este cuadro que se llama así, pero yo creo que el título está mal traído, que debe titularse de otra manera. Están haciendo observaciones sobre los satélites, sobre la Luna, observaciones astronómicas, pero también, y tengo por ahí otra imagen, también se están peleando, porque se pelean los intelectuales unos con otros, se pelean los antiguos contra los modernos, los que son partidarios de Newton. Newton, que es la modernidad más absoluta, llega pronto a España, llega a finales del siglo XVII. Me refiero que llega, no que venga él, sino sus textos, el conocimiento de sus teorías, y pelean, discurren unos con otros. Esta imagen, la ciudad, nuevamente, esta la he colocado mal, tenía que haberla colocado antes, les pido disculpas. Esta la he traído por cosas como estas, no por lo que están vendiendo, sino por esto. Esto y esto son alcantarillas, son desagües de las calles, y este es el empedrado que se estaba poniendo. De modo que son imágenes de una información valiosísima para ver cómo la ciudad cambiaba. Ya no solo por lo que se pueda ver que están vendiendo, este hombre vende carbón, el otro, no sé, lo que vende, no lo veo ahora, pero importa por estos aspectos aparentemente anecdóticos. Y junto a la otra cultura, la cultura científica, la cultura moderna, a la cultura que nos hace progresar, tenemos esta otra cultura popular, la cultura del tamborilero. El niño hace mover la vara y estas dos figuras bailan al ritmo de la música. Una cosa y la otra, evidentemente, convivían. Los discursos nunca se separan, siempre se interfieren. No se acaba a rajatabla con algo y empieza algo nuevo, como sabemos perfectamente. Y frente a eso y junto a eso, instituciones nuevas, culturales nuevas, como la tertulia. Tenemos tertulias en el siglo XVII, pero el siglo XVIII es el siglo de la conversación, es el siglo de los salones, es el siglo de las tertulias. Tertulias, conversaciones altamente criticadas por sectores conservadores de la Iglesia y altamente criticadas por los moralistas, porque pensaban que se empleaba mal el tiempo, que se juntaban además los sexos, los hombres y las mujeres, y que se opinaba. El siglo XVIII es el siglo en que se empieza a crear ese concepto hoy banal de la opinión pública. Realmente al siglo XVIII le debemos muchísimas cosas. Eugenio d'Ors, que tiene su monumento ahí enfrente, Eugenio d'Ors dijo: lo que no ha hecho el siglo XVIII no se ha hecho después. Es una exageración quizá, pero nos está hablando de la idea de cómo era que se planteaba, que se quería en el siglo XVIII. Y la tertulia, la conversación, la opinión pública, son conceptos que hoy utilizamos absolutamente.
Todo el lenguaje emocional y político que empleamos hoy es heredero del siglo XVIII. No lo es del siglo XVII, ni del siglo de oro, es heredero del siglo XVIII. Formas nuevas de sociabilidad, formas nuevas de relacionarse. Y esto me lleva a hacer otro pequeño paréntesis que tiene que ver con el concepto de civilización. La palabra civilización se documenta por primera vez en 1762 y es en una polémica sobre si los españoles estábamos o no estábamos civilizados. En realidad, lo que se estaba planteando era un enfrentamiento entre dos culturas, entre la cultura de la tradición y la cultura de la modernidad. Entre la cultura esta y la de las tertulias y la cultura de aquellos que pensaban que utilizando esta indumentaria, por ejemplo, o hablando de determinadas cosas o reuniéndose en tertulias, se estaba traicionando el ser nacional. De modo que hubo esta polémica sobre si estábamos o no civilizados. Al final no se llegó a nada, pero parece ser que estábamos civilizados. Esta imagen que traigo, la traigo para enfrentar nuevamente a esas dos culturas. Por un lado, tenemos al famoso Moratín, vean cómo va vestido, la indumentaria, y este otro individuo, este otro que es González del Castillo, un contemporáneo suyo. Si Moratín tuvo algún éxito teatral, González del Castillo tuvo un éxito extraordinario. ¿Por qué? Porque hacía un tipo de teatro distinto, un tipo de teatro más tradicional, un tipo de teatro que gustaba a la población, mientras que el que hizo Fernández de Moratín gustó menos, tuvo solamente éxito un poco al final de la vida en alguna obra concreta, como el famosísimo de El sí de las niñas. Y ya que hablo del sí de las niñas, pues hay que hablar también de la comedia nueva o el café. He hablado de las tertulias muy deprisa. Estos son imágenes, como estas otras, de diferentes cafés. Cafés son un poco tardíos, las imágenes del año 35. Hubo varios cafés de Levante, se fue cambiando a lo largo de la ciudad, pero el café fue otro elemento de sociabilidad moderna del siglo XVIII. El primero lo tenemos en 1758 en Bilbao, si no recuerdo mal, y después ya los tenemos por el resto del país, Madrid, Barcelona, Cádiz, etcétera, etcétera. Y hay, a su vez, mucha literatura sobre los cafés, a favor y en contra, porque eran, igual que las tertulias, lugares de sociabilidad, lugares de reunión, lugares en los que se opinaba. Opinar hoy nos puede parecer algo banal, y sobre todo cuando oímos a la radio o en la televisión tantos opinadores como tenemos. Pero viniendo de una cultura restrictiva, poder hablar, poder opinar, poder comentar, poder leer en grupo, por ejemplo, y opinar sobre las lecturas, era algo absolutamente nuevo y algo desestabilizador, porque durante mucho tiempo solo se podía leer aquellos libros que no creaban distorsión o diferencia de opinión. Cuando empieza a haber novelas, cuando esas novelas, aunque haya poca gente que sepa leer, se leen en grupo, cuando se sale del control de la Iglesia, cuando se sale del control del poder del Estado y se va a espacios privados como las tertulias y espacios semiprivados, semipúblicos como los cafés, en los que se puede opinar, estamos cambiando la sociedad, estamos creando valores diferentes. Una de las razones de que hubiera tantos espías en los cafés era que se podía hablar, que se podía opinar. Es verdad que en un principio, en la segunda mitad del siglo XVIII, los cafés eran solo para hombres. Las mujeres no podían ir. En algunos de los teatros se hicieron cafés y pasaba lo mismo. Pero esta normativa no se cumplía y se renueva una y otra vez la prohibición.
mostrando que una y otra vez se saltaban las normas. Como vemos aquí, aquí no, pero en la anterior sí, aquí hay mujeres en el café. Es verdad que nos encontramos ya en 1835. El café fue un elemento, el espacio del café fue un elemento muy importante de movilización social. También porque en los cafés había periódicos. No he hablado de los periódicos. Los periódicos son una invención, los periódicos del siglo XVIII. Tenemos gacetas antes, evidentemente, y tenemos en Italia, en Venecia, por supuesto, pero donde hay opinión, donde hay información, por eso también se prohíben a partir de un momento, porque están creando inestabilidad social, es ya a partir del siglo XVIII. Y estos periódicos eran necesarios para la buena vida, la buena marcha de los cafés. La lotería es un juego que trajo Carlos III, como sabemos todos, y este es un grabado interesante porque cada personaje tiene una actitud distinta y no se sabe muy bien a qué se debe esto, pero hay quien dice que se debe a que cada uno de los gestos está indicando un número de la lotería. Puede ser, no lo sé. Bien, les dije al principio que, y ya voy a ir terminando, les dije al principio que el Museo del Prado formaba parte, o una de las más importantes partes, o representaba, mejor quizá que otras, esa política de creación de instituciones culturales. En un principio, este edificio se crea para albergar el laboratorio de química, el gabinete de historia natural, otras instituciones científicas, por lo que he dicho antes, porque se está potenciando la ciencia. Es a partir de, después de la guerra, de la independencia, cuando ya se decide que este edificio va a ser un museo, ahora le llamamos Museo del Prado, entonces se llamó Museo de Pintura, Museo de Pinturas. Hubo varios intentos antes, Mengs quiso hacer un museo, tenemos el proyecto del Museo Josefino de José I, que queda solamente en papel, en el decreto de 1809, cuando está en Madrid. Tenemos el proyecto del Museo Fernandino, que tampoco se lleva adelante, y el Museo de Pinturas se inaugura el 19 de noviembre de 1819. No sé si es el 19, no recuerdo bien ahora, pero el 18, me corrigen, gracias, el 18 de noviembre de 1819. Y esto es importante. Se utiliza también como ejemplo de política cultural. ¿Por qué? Porque se inaugura con pinturas de la escuela española. Los reyes, los cuadros pertenecen a la corona, pero lo que muestran son solo cuadros de la escuela española, no flamencos, no italianos, no holandeses, etcétera, etcétera. Solo españoles. ¿Por qué? Porque hay que reivindicar la cultura nacional. Estamos siendo agredidos una y otra vez por los franceses, por los italianos, etcétera. Hay que poner en valor esa expresión horrenda, hay que valorar lo que tenemos, hay que mostrar al mundo que tenemos una importante tradición pictórica, una importante escuela pictórica. Y se hace para esto. Y además se abre al público. Es decir, no es solo para los nobles, no es solo para unos elegidos. Como sucedía con la Biblioteca Real y con otras instituciones, todas las instituciones que se crean en el siglo XVIII se crean abiertas al público. Obviamente, no todos los días, no con amplios horarios, etcétera, etcétera, pero están pensadas para que el público pueda disfrutar. Ese público que hemos visto en esas cartulinas que socializaba, que hablaba unos con otros. El público que va a las tertulias es el mismo público que va a los museos, el mismo público que va a los conciertos, que va a las exposiciones que desde finales del siglo XVIII se empiezan a dar en la Academia de San Fernando. Aquí tenemos público. Es cierto que es del año 33,
hay ya mucho público, pero tenemos constancia y tenemos noticias, evidentemente, de que había público desde el primer momento. De hecho, el director del Museo del Prado en 1819, en el momento de inaugurar el museo, pide que se alargue el plazo de visita, porque hay bastante demanda de la visita al museo. Este es un detalle de la famosa maqueta que está en el Museo Municipal, que lo he traído porque se ve muy bien algo que ya he señalado. Por un lado, aquí tenemos todavía los restos del Buen Retiro, aquí está el Casón, aquí está el Museo del Prado, aquí está el hospital y aquí la puerta de Atocha, que ya no existe, evidentemente. Vean el arbolado, aquí el jardín botánico. Y como digo, ya voy terminando. Estas son algunas imágenes de sobra conocida de Brambila, pero esta la he traído porque quería mostrar cómo también el Museo del Prado y el Paseo del Prado están perfectamente unidos. El paseo entretenido, el paseo de Asueto, que lo vemos perfectamente aquí abajo, hay una reglamentación, solamente se podía discurrir en un sentido, los coches y los caballos, para no chocar. Este paseo se comunicaba, aquí se ve claramente, y aquí también, con la entrada al paseo didáctico, al paseo estético en el Museo del Prado. Y esto es algo que señalan algunos periodistas y algunos eruditos de la época. Esta imagen la he traído porque creo que no es muy conocida. Es desde el lado del Botánico, donde está la estatua de Murillo ahora, y la he traído porque vemos qué tipo de urbanismo, teníamos aquí. Esto es un sendero, un mero sendero, mientras que, por ejemplo, aquí, sin que sea una cosa excepcional, encontramos ya acera y algunas otras formas diferentes. Edificios que van a desaparecer también con las sucesivas reestructuraciones del museo. Fernández de los Ríos, en su Guía de Madrid, por ejemplo, señala bastantes veces que los edificios que estaban anejos al museo y también los árboles, que ahora no se ven, pero que hemos visto en otras diapositivas, que dan al paseo, todo eso debía desaparecer y crear una gran plaza. Está pensando en modelos franceses de grandes plazas, grandes avenidas, una gran plaza para que se pudiera disfrutar de la fachada del Museo del Prado. Una fachada que es muy importante, que es muy imponente y que, sin embargo, los árboles tapan. Bien, y esto ya sí es el final. Conocido cuadro, muy famoso cuadro, la coronación de Quintana por Isabel II. Quintana, Isabel y diferentes políticos y escritores de la época. ¿Por qué he traído este cuadro? Porque muestra bien algo de lo que he estado hablando durante toda la tarde, o bueno, durante una hora de la tarde. La unión entre los políticos y los intelectuales, la unión entre la política y la cultura. Quintana fue poeta, fue político, fue dramaturgo, fue liberal, estuvo encarcelado, pero fue también el preceptor de la reina. Y la reina lo corona con una corona de laurel, de oro, que hoy se encuentra en la Academia de la Historia, y lo que están haciendo aquí es reproducir una forma de reconocimiento antigua y muy prestigiosa. Dante, por ejemplo, también lo fue coronado y otros grandes poetas fueron coronados. Aquí se está reconociendo simbólicamente el valor, desde luego, de Quintana, que fue un personaje muy importante, uno de esos padres de la patria que España olvida sistemáticamente y que debía recuperar, y, desde luego, simbólico también y representacional de cómo se está reconociendo el papel que la cultura tiene dentro de la política en estos años.
Y nada más, gracias por su atención y su paciencia.